Aprovecho la oportunidad para saludarlos muy afectuosamente, agradecerle a la comisión organizadora de este 13º Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer y agradecido de que ustedes estén participando actualmente de la sección de Género y Salud. Soy el doctor Pablo Ferrada, soy médico clínico y endocrinólogo, miembro de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, presidente actual de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, e encargado del consultorio de hormonización de personas transgénero del Hospital Central de Mendoza, y les presentaré en estos próximos minutos la evidencia acerca de si las personas transgénero tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Antes de iniciar específicamente la presentación, les comentaré una serie de conceptos que serán aplicados a lo largo de esta disertación. Empezaremos entonces definiendo la identidad de género como aquella vivencia interna e individual del género tal cual cada persona lo siente, pudiendo ésta coincidir o no con el sexo asignado al nacimiento. Es así que una persona transgénero presenta una identidad de género que difiere del sexo asignado al nacer, entendiendo como mujer transgénero aquella mujer asignada con sexo masculino al nacer y identidad de género femenina, mientras que el varón transgénero será aquella persona asignada como mujer al nacer con una identidad de género masculina. Reservamos el término cisgénero para aquella persona cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Informes recientes estiman que el 0.6% de los adultos de Estados Unidos, lo cual representa una cifra cercana al 1,5 millones de personas, se identifican como transgénero. Puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal, ya sea a través del tratamiento farmacológico o de intervenciones quirúrgicas. En estos cuadros se simplifica las distintas opciones terapéuticas, tanto para la terapia hormonal de feminización como de masculinización. Contamos entonces con distintas formas de aportar estrógenos, siendo la más utilizada la vía oral a partir del uso del 17-beta-estradiol en una dosis de 2 a 6 miligramos por día. Y en segunda instancia las vías transdérmicas son también utilizadas. Como tratamiento antiandrogénico contamos actualmente con el uso de la espironolactona en dosis de 100 a 300 miligramos por día, como así también la ciproterona dosis de 25 a 50 miligramos por día. Para la terapia de masculinización utilizaremos a la testosterona, pudiendo ser esta aplicada en forma inyectable, siendo la más utilizada el undecanoato de testosterona de 1000 miligramos al ser aplicado cada 12 semanas, como así también el gel transdérmico de testosterona al 1% para uso diario. En las mujeres trans, los progestágenos se usan ocasionalmente para suprimir los andrógenos y algunas mujeres trans los ingieren basándose en evidencia no concluyente sobre el hecho que estimulan aún más el crecimiento mamario, aunque faltan datos científicos al respecto. Los progestágenos se pueden utilizar ocasionalmente también en varones trans que continúan teniendo ciclos menstruales en monoterapia con testosterona o para aquellos que no pueden obtener un análogo de GnRH. Ciertos progestágenos interactúan no solo con los receptores de progesterona, sino también con los receptores de andrógenos, estrógenos y glucocorticoides. Discutiremos entonces en los próximos minutos la relación existente entre la terapia hormonal cruzada y ciertos factores de riesgo cardiovascular, a los cuales incluiremos a la tensión arterial, metabolismo lipídico, la composición corporal, la insulinoresistencia y la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado,
También haremos referencia a la presencia de eventos cardiovasculares en relación a la terapia hormonal cruzada, ya sea el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular o la enfermedad trombótica venosa. La relación entre las hormonas sexuales endógenas y la salud cardiovascular es compleja. En mujeres cisgénero, el estrógeno principalmente parece tener un efecto protector. En un metaanálisis desarrollado por Asma y colaboradores, se observó que las mujeres sometidas a una oforectomía bilateral temprana tenían 2 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, en un análisis similar de Muca y colaboradores, se encontró que la edad de inicio de la menopausia se asociaba inversamente con los resultados cardiovasculares. Aquellas mujeres que iniciaban su menopausia antes de los 45 años de edad presentaron mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, mayor mortalidad por enfermedad coronaria, sin existir diferencia en mortalidad por accidente cerebrovascular. Si analizamos los distintos factores de riesgo cardiovascular, encontraremos que en la población trans sometida a terapia hormonal cruzada, se ha evidenciado incrementos leves de la tensión arterial sistólica y diastólica. En relación a los lípidos y en mujeres trans, a partir de un metaanálisis de 6 estudios frente a la terapia hormonal cruzada en esta población, se observó aumento de los triglicéridos con una media de 32 miligramos por decilitro luego de 2 años de tratamiento, sin observarse cambios del colesterol total, del LDL colesterol y del HDL colesterol. Si se considera el efecto de la técnica antiandrogénica utilizada, hay experiencia frente al aumento del colesterol total y del HDL colesterol con la combinación de leuprolide y estradiol, con un efecto opuesto ante ciproterona y estradiol. En hombres trans, también a partir de análisis de metaanálisis, se observó frente al tratamiento con testosterona aumento de los triglicéridos y del LDL colesterol con disminución del HDL colesterol, estos efectos tiempo dependiente, observándose así cambios de triglicéridos de 9 miligramos por decilitro a los 3 meses de iniciar la terapia, comparado con una media de 21 miligramos por decilitro luego de 2 años de tratamiento. En el caso del LDL colesterol, el incremento se observa de hasta un 18 miligramos por decilitro a los 2 años de tratamiento, y finalmente el descenso de HDL colesterol ronda alrededor de los 10 miligramos por decilitro en igual periodo. También hay que tener en cuenta los efectos según las formulaciones, ya que se ven menores cambios tanto del LDL colesterol como del HDL colesterol frente al gel transdérmico en comparación con las preparaciones inyectables. En relación a la eritropoyesis, sabemos que los esteroides sexuales están fuertemente relacionados con la producción de glóbulos rojos. La diferencia aproximada de 10 veces en las concentraciones séricas de testosterona entre hombres y mujeres cisgénero es una determinante principal de los diferentes rangos de referencia para la hemoglobina y el hematocrito entre los géneros. Históricamente, antes de nuevos tratamientos disponibles, la terapia con testosterona fue comúnmente utilizada para tratar a hombres con ciertas anemias, no siendo sorprendente que la terapia con testosterona aumente la hemoglobina en varones trans. No está claro si la alteración de estos parámetros hematológicos en personas trans tiene algún impacto en el sistema cardiovascular, según resultados como es el infarto agudo de miocardio, la ACV o el tromboembolismo venoso. Frente a la combinación de estradiol y antiandrógenos, se han descrito descenso del hematocrito en aproximadamente 2,5 puntos, independiente de la vía de administración del estrógeno utilizado,
y frente a la androgenoterapia se ha observado un incremento de 5 a 7 puntos en el hematocrito mayor para las formulaciones inyectables. En relación a la composición corporal, la mayoría de los estudios muestra aumento del índice de masa corporal en personas transgénero, esto último relacionado tanto con lo frecuente del sobrepeso y la obesidad en la población general, como si también el estilo de vida que estas personas desarrollan. Ante la terapia hormonal cruzada en el varón transgénero se observa una disminución de la grasa subcutánea y aumento de la grasa visceral, mientras que en la mujer transgénero aumenta la grasa subcutánea de la misma forma que lo hace la de disposición visceral, estando relacionado esto con disminución de la actividad de la aromatasa en este compartimiento. La grasa visceral presenta una fuerte correlación con los factores de riesgo cardiovascular, aunque no podemos todavía definir si en estas personas esta modificación incrementa la mortalidad cardiometabólica. Con respecto a la relación entre esteroides sexuales e insulino resistencia, existen escenarios de presentación habitual en donde esta relación es estudiada. Es así como en varones cisgénero hipogonádicos y en mujeres cisgénero poseedoras de síndrome de ovario poliquístico se incrementa la resistencia a la insulina. Ahora bien, en varones trans bajo tratamiento con testosterona o en mujeres trans bajo tratamiento con antiandrógenos, ¿existirá incremento de la resistencia a la insulina? La evidencia actual no es uniforme, lo cual no permite obtener una conclusión final sobre este ítem. El estudio sobre la presentación de diabetes tipo 2 en población transgénero tampoco ha permitido llegar a conclusiones definitivas. Por un lado, tenemos distintas observaciones de un no mayor riesgo de diabetes en adultos transgénero al ser comparados con población cisgénero de igual edad, mientras que existen algunos estudios aislados donde se ha observado una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en población transgénero. En estos casos, el diagnóstico se ha establecido antes del inicio de la terapia hormonal cruzada, con lo cual también debemos preguntarnos si existe un sesgo por mayor cribado de diabetes en esta población a través de la consulta médica. En este cuadro se resume la evidencia disponible en relación a los distintos eventos cardiovasculares en la población transgénero. Actualmente podemos considerar un incremento probable tanto en la chance de desarrollo de infarto agudo de miocardio como accidente cerebrovascular en las mujeres trans, con un incremento marcado de la enfermedad tromboembólica venosa. En el varón transgénero los datos no son concluyentes o no se ha observado un incremento significativo de los distintos eventos analizados. En mujeres trans el mayor riesgo tanto de infarto agudo de miocardio como accidente cerebrovascular está dado por el uso del etinilestradiol como estrogenoterapia, con lo cual esta debería ser evitada al momento de su indicación. En aquellas en etapa posmenopáusica, el riesgo depende de la dosis y de la formulación de estrógenos a utilizar, con lo cual se indicarían esquemas con la menor dosis posible para mantener aquellos cambios deseados según el género de identidad, con preferencia de las formas transdérmicas al ser comparadas con las orales. La tasa de tromboembolismo venoso para una mujer transgénero está alrededor del 0 al 5%, siendo menor en el varón transgénero. En mujeres en etapa posmenopáusica también deberíamos evaluar la formulación a utilizar. Ahora bien, en la evaluación de la incidencia de enfermedad cardiovascular en relación a la terapia hormonal cruzada existen limitaciones. Por un lado, la edad de inicio de esta, que habitualmente es una población joven,
la falta de seguimiento a largo plazo de los estudios actualmente disponibles, la falta de grupos control en dichos análisis y la infrecuente cantidad de eventos que se han descrito, con lo cual las conclusiones obtenidas están siempre en debate. Y justamente analizando alguna de la evidencia disponible en relación a la población transgénero, nos encontramos este análisis de más de 690 individuos adultos trans, a ser comparados con una población de 150.000 individuos machados para edad de los Estados Unidos, donde se observa una razón de probabilidad ajustada para infarto agudo de miocardio superior en la población trans, no siendo esta significativa en relación a la angina de pecho, tasas similares para ambos géneros observadas. Por otro lado, en un grupo de individuos trans sometidos a cirugía de afirmación genital y comparados con adultos cisgénero emparejados por la edad de Suecia, se observó también una razón de probabilidad ajustada para muerte por enfermedad cardiovascular que duplicaba aquella de la población cisgénero. Con respecto al vínculo entre la terapia hormonal cruzada y el tromboembolismo venoso, vamos a hacer algunas consideraciones en relación a factores trombóticos. Se considera que los mecanismos por los cuales los estrógenos aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso está relacionado con un mayor estado trombótico, con disminución del flujo sanguíneo y con cambios en las paredes de los vasos. Torrians y Giltey examinaron en una población trans los factores trombóticos y observaron distintos resultados. Un incremento en la resistencia a la proteína C reactiva de 1.2 a 4.1, como si también aumento del antígeno de la proteína C y disminución de la proteína S en mujeres trans que recibieron etinilestradiol y ciproterona oral durante 4 meses, no evidenciándose esto ante el uso de estradiol transdérmico, ya sea con o sin aporte antiandrogénico. Estos autores hacen referencia a que los valores de resistencia a la proteína C reactiva en mujeres trans en tratamiento con etinilestradiol y ciproterona eran comparables a los individuos heterocigotos u homocigotos para el factor 5 de Leiden. Por otro lado, ante la combinación de etinilestradiol y ciproterona, se hallaron niveles reducidos del activador del plasminógeno de tipo tisular, como si también del inhibidor 1 del activador del plasminógeno. En varones trans, el tratamiento con ésteres de testosterona inyectable tuvo un efecto antitrombótico leve, con una disminución de la resistencia a la proteína C reactiva y un aumento del antígeno total de la proteína S. Y ya finalizando y a modo de comentario final, podemos decir que a partir del conocimiento de los esquemas hormonales en la población transgénero, frente a la terapia de feminización podemos encontrarnos con incrementos leves de tensión arterial sistólica y diastólica, incremento de triglicéridos, de grasa visceral, con la incógnita en relación a la insulinoresistencia. En la terapia hormonal cruzada de masculinización observaremos también incrementos de la tensión arterial, aumentos del LDL colesterol, disminución del HDL colesterol, con incremento de los triglicéridos y también de la grasa visceral. Y si tenemos en cuenta los eventos cardiovasculares, fundamentalmente infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad trombótica venosa, estos están principalmente relacionados con la terapia de feminización. Tendremos en cuenta también en el manejo de esta población todos aquellos factores de riesgo cardiovasculares modificables, como es el adecuado manejo del peso y del índice de masa corporal, el tabaquismo, como así también el sedentarismo, y nos plantearemos como desafíos entonces poder definir las condiciones propias de nuestra población, hacer un seguimiento a largo plazo, con lo cual a edades mayores uno esperaría incremento del riesgo cardiovascular y estar atentos a ello para su manejo, como también así poder definir
por ejemplo, el score de riesgo cardiovascular a aplicar, entre otras cosas. Me despido de ustedes entonces, sin antes agradecerles por su atención y esperando que el material presentado haya sido de utilidad.